Hola, ¿cómo están? Me llamo Daphne. Bienvenidos. Gracias por acompañarme un día más en la lectura de la Biblia. Y si eres nuevo, gracias por ver el video. Nuestro reto es poder leer la Biblia completa un capítulo a la vez. Estamos en el libro de Mateo y hoy estamos haciendo el capítulo número 12. Así que vamos a empezar con una pequeña oración y después la lectura. Mi querido Jesús, mi amado Padre, gracias Señor por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por proveer tu palabra. Gracias por darnos los medios para saber más de ti. Te pedimos Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para poder conocerte más. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Así que comencemos Mateo capítulo 12. Este capítulo es largo, así que vamos a tener que tener un poquito de paciencia porque es bastante largo, pero da muchísimas lecciones, así que como siempre recomiendo que le den un estudio, pero ahora vamos a leer el capítulo. Jesús, Señor del día de reposo. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espinas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo». Pasando de allí, entró a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí un hombre que tenía una mano paralizada, y para poder acusarle le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra mano. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él, para ver cómo podrían destruirle. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos le siguieron y sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: «Mirad, mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No protestará ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña que ya está quebrada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza». Jesús y Belcebú. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este expulsa los demonios por medio de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, ¿por medio de quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu Santo, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el que viene. Cultiven árbol bueno y bueno su fruto será, o haced malo el árbol y malos frutos será, porque por el fruto se conoce al árbol. Cría de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Escribas y fariseos demandan señal. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo Jesús les dijo: Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, excepto la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo sale de una persona, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él a lo que le decía, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme a leer este capítulo de la Biblia. Como todos los días, quiero recomendar que den un estudio para poder entender más la palabra de Dios. Cada capítulo está lleno de mucha sabiduría y muchas enseñanzas, y cuanto más estudiamos es más fácil de entender. Así que bueno, eso es todo. No olviden de suscribirse al canal, hacerle like y compartirlo para que más personas se nos unan a este reto. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.